Saludos, Dios te bendiga. Muy bien, bienvenidos a esta clase número 1 de este componente de profundización en prueba saber, y nos vamos a enfocar en el componente físico de ciencias naturales. Esta es la clase número 1 y la vamos a dividir en varios videos. Soy Carlos Andrés Ruiz. Let's start now. Vámonos para parte 2, las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas están divididas en varios tipos, digamos que en dos grupos, el primero y el segundo que observan aquí. El primer grupo categoriza a las magnitudes físicas como escalares o vectoriales, y en el segundo grupo las categoriza como fundamentales, y en el segundo grupo las categoriza como fundamentales o derivadas. Vámonos para la primera categoría. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan perfectamente definidas con un número y la unidad correspondiente. Por ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, el tiempo, la temperatura, la energía o la presión. Aquí vemos ejemplos, por ejemplo, masa. Simplemente necesitamos, para poder tener una medición de esta magnitud física, esta característica que tienen todos los cuerpos, simplemente vemos un número que es la cantidad y sigue su unidad de medida, 5 en este caso, 5 kilogramos. Ya no necesitamos más información para poder definir la masa de estas manzanas que se encuentran en esta báscula. Por otra parte, el tiempo es otra magnitud escalar, porque por ejemplo nosotros hablamos de la duración de un evento que fue por ejemplo 30 segundos. No necesitamos más información para poder saber la duración que tuvo ese acontecimiento. Asimismo, la rapidez, lo que vemos nosotros en el velocímetro de un automóvil o de una motocicleta, es suficiente para saber cuánta distancia está desplazándose ese vehículo en una hora. Vámonos a las magnitudes vectoriales. Son aquellas que para una completa definición, además de un número y la unidad correspondiente, hay que especificar una dirección y un sentido de aplicación. Vemos aquí el ejemplo como esta flecha. Miren que esta flecha tiene una línea que se le llama dirección, ¿verdad? El sentido está dado por hacia dónde apunta la punta de esa flecha, y la parte del inicio que sería el punto de aplicación. Es decir, que las magnitudes vectoriales, como además de su módulo, es decir, además de su cantidad numérica y su unidad de medida, necesitan también una dirección y un sentido, porque es su naturaleza necesitar esta definición. Pero eso lo podemos ver mejor con los ejemplos. Miren en este caso la posición en un plano cartesiano de un automóvil. Este carrito está en este lugar, pero miren, ojo, con respecto al eje X y al eje Y, hay una dirección que sale desde el origen del plano cartesiano hasta donde se encuentra el automóvil. Pero si el automóvil estuviera acá, sería el mismo automóvil, solo que en una posición completamente diferente. Y entonces veríamos una flecha apuntando en otro sentido. Por ejemplo, el desplazamiento de un cuerpo, cuánto se movió de un punto a otro. Allí estaríamos hablando, miren esta flecha que se encuentra aquí. Aquí nos estamos dando cuenta de que las magnitudes vectoriales se pueden representar a través de un elemento matemático que se llama vector. No es más que la flecha que estamos observando aquí. Lo vemos claramente ya en la aplicación de la física en esta figura, donde aparece una fuerza. Miren una caja que se encuentra en el piso, y esta persona a través de una cuerda la ala. Si se dan cuenta, en esta flecha apunta hacia la extensión del brazo de la persona. Significa que esa fuerza que le está aplicando esa persona a la caja no solamente tiene una magnitud, un módulo, una unidad de medida, sino que también tiene una dirección en su aplicación. Si él la alara para en otro sentido y en otra dirección, el movimiento de la caja cambiaría. Por ejemplo, una persona va en una bicicleta y resulta que esa persona puede dirigirse en diferentes sentidos.
Esa persona puede recorrer 10 metros, pero ojo, en cualquier dirección. En este caso, podríamos hablar de que la persona recorrió o se ha desplazado a 100 metros de un lugar. Pero ojo, él podría seguir derecho, ¿verdad? Hacia acá. Pero en ese caso se ha desviado un poco, un ángulo de 30 grados. Entonces, aunque recorran la misma distancia en este punto, en este o en este, la dirección aquí es fundamental para definir hacia dónde está realizando el desplazamiento este ciclista. Si lo vemos en el plano cartesiano, estaríamos hablando de una figura como esta. ¿Cómo se ubican los vectores en el plano cartesiano? De la misma manera en cómo nosotros ubicamos puntos en este. Aquí vemos, por ejemplo, el punto 1 o el vector 1. Reconocemos a los vectores en el plano cartesiano porque siempre en su variable, es decir, en la letra que le asignamos, siempre arriba va a tener una flecha apuntando hacia la derecha. Eso nos indica de que estamos en presencia de un vector. En este caso me dice las coordenadas de este vector, 4,4. Recordemos que en el plano cartesiano el primer número corresponde al eje X y el segundo número corresponde a la coordenada en el eje Y. Entonces, si nos damos cuenta, estamos con un vector que va siempre desde el centro del plano cartesiano, desde el origen, hacia la coordenada que me están diciendo, 4 en X y 4 en Y. Para poder ver bien y estudiar y utilizar estos conceptos de vectores en nuestras pruebas, debemos tener muy claro que los vectores se pueden descomponer en componentes rectangulares. ¿Qué es una componente rectangular? No es más que la sombra de este vector en cada uno de los ejes. Es decir, este vector A que ustedes ven aquí, miren que tiene la flechita arriba, tiene una sombra o una componente en el eje X. Miren, vean, siempre lo voy a trazar de manera perpendicular al eje X, desde la punta del vector. Esta sombra que vemos aquí se le llama la componente en X de este vector y se denota de esta manera. Así es como se anota la componente en X. Lo mismo pasa con la componente en Y, donde está la punta del vector A perpendicularmente al eje Y. Aquí se va a presentar una sombra, la sombra de este vector. A esta sombra o a esta componente se le llama componente en Y del vector A. Así que una manera de cómo podemos visualizar matemáticamente un vector en sus componentes rectangulares es de la manera en como lo vemos aquí abajo. El vector A está compuesto por dos componentes de ese mismo vector, en el eje X y en el eje Y, y se establece como una especie de suma. Veamos de otra forma, porque esto sí es más práctico todavía y esto debemos tenerlo en cuenta al momento de cuando vayamos a resolver preguntas donde estén involucrados vectores o magnitudes vectoriales. Aquí tenemos el vector A en este caso, miren que tiene la flechita acá. Y ese vector, viendo su reflejo en el eje Y, como viendo su reflejo en el eje X, nos damos cuenta de que se forma un triángulo rectángulo, por lo cual le podemos aplicar los principios estudiados en trigonometría. Es decir, que podemos aplicar teorema de Pitágoras, pero también podemos aplicar las funciones trigonométricas. Si vemos un caso como este, que lo vamos a ver bastante a menudo, con respecto a este ángulo, esta componente en el eje Y sería el cateto opuesto, por lo cual lo podemos calcular de manera muy sencilla. Si conocemos la magnitud de este vector, el tamaño de esta flecha, lo multiplicaríamos por el seno de ese ángulo θ que aparece aquí. Y asimismo la componente en el eje X sería el cateto adyacente a sub X, y lo podríamos calcular multiplicando el tamaño, el módulo de ese vector por el coseno de ese ángulo θ que estamos viendo aquí. Las componentes rectangulares, si nos lo dan en forma de coordenadas, lo visualizaríamos de esta manera. Miren, la componente rectangular en el eje X de este vector sería 3, ¿verdad? Miren, está dado por estas coordenadas con estos puntos, pero nosotros le llamaríamos la componente en X sería 3 unidades.
de lo que sea que estemos trabajando en cualquiera de las magnitudes físicas que sean vectoriales. Y la componente en el eje Y tendría un tamaño de 2 unidades. Entonces, así lo veríamos. ¿Listo? Algo que vamos a hacer a menudo es sumar vectores. Existen diferentes formas de sumar vectores, pero nosotros de manera muy astuta vamos a adelantarnos a algunos casos que podemos visualizar en los ejercicios de prueba saber. ¿Cómo se hace una suma de vectores cuando los vectores se encuentran en la misma dirección y apuntan hacia el mismo sentido? Como por ejemplo, aquí tenemos el vector A y tenemos el vector B. El vector A es la flecha en azul y el vector B es la roja. Entonces, ¿cómo haríamos? Sencillamente, como están en la misma dirección y en el mismo sentido, tendríamos una suma normal. Podríamos sumar el módulo, es decir, la magnitud, el tamaño de este vector, más el módulo del vector B. Entonces, el vector resultante sería este vector verde, de donde comenzó el vector A hasta donde terminó el vector B. Si encontramos vectores que se encuentran en la misma dirección, miren, están sobre la misma línea de acción, pero tienen sentidos opuestos. Miren que el vector A, este azul, va hacia la derecha, pero este vector B va hacia la izquierda. Aquí en este caso, lo que ocurriría sería una especie de resta vectorial. Es decir, que al vector A le voy a restar el vector B. Es decir, pongo el vector en la cabeza de A y va apuntando en el mismo sentido en el que él estaba estipulado. O sea que el resultado, el vector resultante de esa suma de vectores estaría desde donde comenzó A hasta donde terminó B. Entonces miren que se hace un vector más pequeño, porque en este caso se haría una resta. Ahora, ¿qué pasaría cuando los vectores apuntan en direcciones distintas? Ya aquí no se hace como las magnitudes escalares. No, 4 más 5, 9, 8 más 2, 10. No se podría hacerlo así. Habría que aplicar ya una suma vectorial por medio de distintas técnicas. Dibujamos en el plano cartesiano el vector A con su dirección original, y en la cabeza del vector B dibujamos, en la cabeza del vector A dibujamos el vector B. Entonces, aplicamos la misma mecánica para las circunstancias anteriores. El vector resultante va a ser donde comenzó A hasta donde terminó B. Listo, así va a suceder. Hemos llegado al final de este corto video. Continuamos con la parte 3 en el siguiente. Espero que haya sido de provecho para ti. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.